Ciudadanos del mundo, aldea global, autopistas de la información, globalización, el escenario internacional, explicado desde la mirada de especialistas. Porque lo que pasa en el mundo, te pasa a vos, en Cita de Radio. En Cita de Radio. Cita Internacional. Bueno, ya estamos en línea con el doctor Alberto Barlocchi, nuestro columnista especialista en temas internacionales. Hola Alberto, ¿cómo estás? Soy Catalina. ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy acá con Ángeles, con Angie Sanz, que está acá en la mesa con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal, Angie? Un gusto. Bueno, Alberto, ¿qué temas vamos a tocar hoy? Bueno, en este caso, los temas en realidad serían muchísimos, pero me parece que los que más de cerca, o por su propio peso, o porque tienen implicancia también con respecto a la Argentina, me parece que es el tema de la crisis institucional que se está viviendo en Brasil en estas horas, y el proceso de paz en Colombia que se está ampliando también a la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Pero yendo a Brasil, es una situación realmente delicada. No sé si no estamos en los prolegómenos de la finalización del gobierno de Dilma Rousseff, o por lo menos de una situación de una debilidad impresionante, desde que en estos días el principal aliado del PT, del partido del oficialismo en Brasil, el PMDB, el Partido del Movimiento Democrático, un partido en realidad de centro-derecha, en una alianza no demasiado natural, digamos, respecto de lo que es la orientación del partido de Lula y de Dilma Rousseff. Bueno, la decisión final ha sido la de dejar la coalición de gobierno y de pasar a la oposición. Claro. Un gesto realmente tomado en 7 minutos de reunión del Consejo Nacional. Evidentemente la decisión ya estaba cocinada en otros ámbitos, por parte de un partido que no realiza ningún tipo de autocrítica, no realiza ningún tipo de ambición de participar de las culpas de todo este escándalo de corrupción que ha llevado a Brasil a esta situación. Y suelto de cuerpo, además pasa a la oposición, con una contradicción muy grande, porque el PMDB ha participado en la fórmula presidencial. El vicepresidente de Brasil, Michel Temer, es de ese partido. Y además son de ese partido el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. Claro. En especial el presidente de diputados, Eduardo Cunha, está siendo investigado porque no pudo justificar varios millones de dólares en cuentas propias y de sus familiares en el exterior. Motivo por el cual realmente se nota que estamos frente a una crisis particularmente grave, porque incluso sus actores se comportan sobre el escenario como si fueran los totalmente puros de cualquier tipo de ajenos a cualquier tipo de pecado. En realidad están involucrados en este escándalo en una forma bastante grave. Sí. Alberto Cunha tiene fueros en este momento. Los que participan del legislativo tienen fueros, y de hecho aquí tenemos una medida que ha sido estudiada precisamente para evitar los fueros, es decir, para evitar de estar bajo la jurisdicción de jueces federales, y que ha sido la de incluir al expresidente Lula da Silva en el gobierno como una suerte de primer ministro, digamos. Sería el ministro de la Casa Civil, le dicen en Brasil, pero sería como un jefe de gabinete. Sí. Y gozaría de este modo de fueros especiales, porque solamente la Suprema Corte de Justicia podría intervenir. Y creo que también los que están a cargo de las ramas del legislativo gozan de los mismos fueros. Entonces es una situación realmente compleja, porque en realidad el PT ya no puede de ninguna manera justificar que
estuvo por fuera de todo este escándalo y que incluso Dilma y Lula pudieran desconocer por completo lo que estaba sucediendo cuando la cúpula anterior del PT está en la cárcel condenada con condenas bastante graves. Pero hay una acción mediática que está tapando la verdadera realidad de este escándalo para presentar como único culpable al PT, al oficialismo, porque no son del PT la mayor parte de los condenados, son de los otros partidos, entre los cuales está en primera línea el PMDB. Pero sí hay evidentemente un juego muy destinado a desestabilizar, a interrumpir el mandato de Dilma Rousseff, porque es cierto que la actuación de los jueces ha sido una sobreactuación, en algunos casos con medidas espectaculares que no tenían ningún tipo de razón de ser. Mandar 200 efectivos a llevar a una comisaría a Lula para ser interrogado no tenía mucha razón, sino de alguna manera evidenciando que hay una parte del sector judicial que está vinculado a los intereses industriales y financieros que quieren interrumpir el mandato de Dilma Rousseff. Creo que sobre esto en realidad ya hay pocos que dudan, ¿no? Entonces la duda es si estamos efectivamente frente a un golpe de Estado institucional, que es un oxímoron, porque ¿cómo puede ser institucional un golpe de Estado? Pero es cierto que la interrupción del mandato de Dilma se va a aferrar a normas que nunca han sido aplicadas en 70, 80 años, de una debilidad jurídica muy grande y evidentemente solo para responder a otros tipos de intereses. Alberto, ¿y qué posibilidades tienes? Porque ayer leí en algún medio que estaban viendo si se adelantaban las elecciones para que Dilma no pase por el impeachment. ¿Eso vos cómo lo ves? ¿Hay posibilidades de que suceda eso? Mira, lo que está sucediendo me parece que están abundando los cálculos de conveniencia, pero es decir, se está incendiando la casa, pero no estamos discutiendo de cómo apagar el fuego, sino de qué manera saldremos con nuestra cara frente a los vecinos. Es una cosa un poco extraña, porque por un lado el PT, para salvar lo salvable del impeachment, de no pasar por la humillación del impeachment, está vendiendo al por mayor los cargos de gobierno para asegurarse una mayoría improbable que impida el impeachment. Otros están huyen hacia adelante con el tema de elecciones anticipadas, como si todo esto que está pasando no influyera en las próximas elecciones. Y lo que está sucediendo en realidad es un problema muy grande de financiación de la política, que es costosísima en Brasil como en otros lugares, pero en una economía tan poderosa como la de Brasil tiene un costo muy grande, motivo por el cual la financiación a los partidos es insuficiente para sostener las campañas electorales y cada uno se la ha ingeniado para sacar de los recursos públicos la plata a través de coimas y de sistemas ilegales. Pero varios de los cuales no es que solo han financiado los partidos, porque como les decía antes, el presidente de la Cámara de Diputados anda campante por la calle, pero sin poder explicar qué hacían varios millones de dólares en su cuenta personal, motivo por el cual hay también enriquecimientos ilícitos. Es decir, el tema de fondo es ese: cómo se combate la corrupción en Brasil y cómo esta corrupción enquistada aumenta el peso de un Estado gigantesco como lo hay en Brasil, y un peso sobre el presupuesto del Estado, que en realidad está haciendo esfuerzos enormes para mantener las políticas sociales que en Brasil han permitido sacar de la pobreza a 30, 40 millones de personas en los últimos 10 años. Claro, está bien. Y todo esto en medio de un debate polarizado donde se defiende en forma absolutamente ideológica y poco racional la absoluta pureza del PT, desde una organización bien vertical que responde en cierto modo monolítica a este desafío sin admitir culpa, responsabilidades, y un pragmatismo que le ha hecho mucho mal al país, porque en el fondo lo que está pagando Lula y Dilma Rousseff
es el pragmatismo de haber pensado que se podía seguir gobernando en medio de una corrupción tan gigantesca. Claro. Pero por otro lado, se niega en absoluto y en pos de un jurisdiccionalismo, una defensa de los derechos de los ciudadanos contra la corrupción. En realidad se niega que lo que hay son intereses corporativos muy fuertes que están interviniendo, a los cuales le importa absolutamente un pepino que la gente haya votado democráticamente por Dilma Rousseff. Claro, sí. Muy complejo. ¿Cuántos años de gobierno todavía le quedarían o le quedan a Dilma? A Dilma le quedaban 2 años más. Claro, está en la mitad. Sí. Este mandato de Dilma salió mal, salió realmente mal, porque durante la campaña electoral sus adversarios, particularmente la ambientalista Marina Silva, estuvo a punto de cosechar un buen triunfo en una primera etapa de la campaña. Le indilgó que iban a hacer ajustes, que no iban a poder sostener la situación. Dilma lo negó absolutamente, para luego empezar a hacer exactamente lo que se había dicho a partir del momento en que fue presidenta. Y desde entonces es una caída en picado de la popularidad de Dilma, que ha demostrado también no ser ni tener el carisma de su compañero Lula, ni tener la capacidad y la cintura política de ser mucho más creativa frente a los embates. ¿Sí? Ha demostrado ser una burócrata del partido que aplica a rajatabla las consignas sin ningún tipo de capacidad de innovar. Bueno, vamos a seguir muy de cerca el tema Brasil, nuestro gran hermano, digamos, gran vecino. Gran vecino y además que interviene mucho en la economía argentina, sí, porque con Brasil en recesión, quiere decir que también hay mucho menos comercio con Brasil. Gran parte del comercio argentino es con Brasil. Y también, mientras que se están discutiendo estos temas, no se están discutiendo temas de integración, de desarrollo de la región. La región tiene una gran necesidad de inversiones en infraestructura para mejorar el comercio interno. Todos estos temas no se están hablando porque en cada país, cada uno se está ocupando de la suciedad de su propio ombligo. Pero, sí. Y en nuestro caso particularmente, un gobierno que llega y que está armándose, tiene como vecino un gobierno que se está cayendo, ¿no? Así que es compleja va a ser compleja la relación. Alberto, nos quedan unos minutos. Comentanos un poquito acerca de Colombia. Mira, lo de Colombia es un conejo que sale de la galera, porque en realidad el proceso de paz venía desilusionando, porque todo el mundo estaba esperando que el 23 de marzo, como había sido anunciado, se firmaría un acuerdo que finalizaría el conflicto entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, ¿no? Las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Sí. En realidad hubo una diferencia en la manera de entender los 6 meses de plazo que se habían fijado para firmar la paz, gobierno y guerrilla. Eso fue anunciado en septiembre y en realidad el gobierno pensó que los 6 meses se aplicaban a partir de ese anuncio. La guerrilla lo entendió a partir de diciembre, que es cuando se resolvió el último punto de la agenda de las negociaciones. Motivo por el cual hay una diferencia de plazo y eso de a poco fue desilusionando porque todo el mundo se esperaba que hemos avanzado tanto. En realidad se ha avanzado mucho porque los puntos de la agenda han sido definidos y además ha cesado el enfrentamiento militar entre el gobierno y la guerrilla. Estamos cerquita de una tregua bilateral. En este momento hay una tregua unilateral, pero que por la vía de los hechos es bilateral de los dos. Bueno, cuando existía esta desilusión e incluso se anuncian marchas políticas de sectores que se oponen a la manera con la que el gobierno está manejando el proceso de paz con esta guerrilla, se anunció que comienza un proceso de paz también con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que es la segunda guerrilla más importante que está presente en Colombia. Y acá los oyentes se preguntarán, ¿cuántas guerrillas hay en Colombia? El tema es que la seguridad en el país es un problema desde hace más de medio siglo, con conflictos armados. Las dos más importantes guerrillas son la FARC y el ELN.
que controlan diferentes sectores del país, y luego existen bandas, las nuevas bandas criminales, que en realidad son escindidos de paramilitares que han formado bandas paramilitares que trabajan en todo el país. Pero las dos guerrillas son el foco principal, porque evidentemente si cesa el conflicto con estos dos grupos armados, lo que puede hacer el Estado es dedicarse más a la lucha contra las bandas criminales. Sí. Así que este anuncio llegó anteayer. Es un anuncio muy positivo porque vuelve a darle oxígeno a este proceso. Se seguirán de alguna manera la hoja de ruta seguida con la guerrilla de la FARC, y aunque se trate de un grupo menor, porque estamos hablando entre 1.500 y 2.000 milicianos que todavía son activos, pero que realizan atentados, secuestros. Bueno, imaginemos qué pasaría en la Argentina si hubiera 2.000 tipos organizados en grupos militares que controlan territorios, incluso porque el tema fundamentalmente es ese. Hay zonas de Colombia que no son tan fácilmente accesibles, son fáciles de aislar, porque aislando algunas rutas en medio de montañas, en realidad después uno controla un territorio que es mucho más amplio. Así que es una buena noticia que va en esta dirección, que fortalece el gobierno que ha tratado de pacificar este país, y que tiene adelante un desafío muy grande porque, bueno, como varios señalan, una vez que se apaguen los focos de conflicto violento, aparecerán las cuestiones sociales que no han sido resueltas, primero entre todas la enorme desigualdad que hay en Colombia. Alberto, gracias. La verdad que nos has dado un panorama muy completo y nos has dejado líneas muy interesantes como para poder observar y leer lo que está pasando y seguirlo en los medios de acuerdo a tu mirada. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y buena continuación con el programa, y bienvenida a Angie. Muchísimas gracias, Alberto. Adiós. Buena continuación.